1:15, continuamos acá en la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez, hoy haciéndoles este quite, honor a este quite, ¿no? Miren, tenemos en nuestro invitado de hoy, uno de nuestros invitados es Pedro Benítez, un profesor universitario, historiador y de paso también es columnista de Al Navío. Pedro, saludos, ¿cómo te encuentras? Edward, qué gusto estar contigo nuevamente, un abrazo. Igual, Pedro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Bueno, aquí estamos. Qué bueno. Mira, bueno, vamos a empezar por Latinoamérica, Pedro, ¿no? Empieza, tú historiador, conocedor del tema político, columnista de Al Navío. ¿Cómo ves la recuperación de la derecha en Latinoamérica con la victoria de José Antonio Kast en Chile el domingo pasado? Mira, Edward, es parte de un proceso natural que debe sumarse de esa manera. Yo creo que en ese sentido Chile nuevamente vuelve a ser un ejemplo de un país donde, a pesar de las diferencias tan profundas ideológicas que tienen los partidos, los sectores, los políticos que están enfrentados, bueno, resuelven de manera civilizada, democrática, así como hace 4 años cuando el presidente Boric ganó, un presidente que estaba a la izquierda de la centroizquierda chilena, que fue muy crítico, muy duro con el presidente Piñera, y sin embargo, por cierto, él en esa elección derrotó a Kast. Kast fue el que perdió en la segunda vuelta con Boric, y la misma noche que perdió, Kast fue al comando de campaña de Boric para felicitarlo y reconocer su victoria. Es una tradición que en Chile tiene muchísimo tiempo, incluso era previa a la dictadura militar, y al día siguiente el presidente Piñera pues lo recibió. Y bueno, nuevamente vemos que Boric mantiene esa tradición, y yo quiero destacar el discurso que en la noche tuvo Kast, donde, aunque Kast es un hombre que está ubicado a la derecha de lo que estaba Piñera, un caso inverso al de Boric, bueno, hizo un reconocimiento a la candidata derrotada y dijo una cosa que me parece muy importante, que hay que rescatar, Edward: no puede haber democracia sin oposición. Bueno, entonces Chile está entrando en esa nueva etapa, y yo creo que eso es lo que, por encima de cualquier cosa, en lo que Latinoamérica deberíamos estar destacando desde mi punto de vista. Ahora, Kast también ha tenido una posición dura, Pedro, con el tema de los migrantes. Fue muy criticado antes de la elección por el tema de que inclusive hubo un desbordamiento de desplazamientos de venezolanos, sobre todo hacia la frontera, hacia Perú. Correcto. Una cosa se dicen en campaña y otra es la que se hacen. ¿Cómo ves tú que vaya a ser la gestión de Kast en este momento y con esas declaraciones que aparentemente pues gustaban para los chilenos, ¿no? Pero bueno, pone en riesgo a los venezolanos? Das en el clavo, Edward. Creo que él hizo eso. Él está interpretando un sentimiento que hay en un sector de la sociedad chilena. Ahora bien, como tú dices, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Ellos están hablando que van a deportar a 300, o que pretenden deportar a 300.000 venezolanos que están viviendo en Chile sin papeles. Eso es lo que ellos han dicho. Bueno, eso no es tan sencillo, porque al mismo tiempo Kast pretende que la economía chilena vuelva a crecer. Aquí hay un tema de fondo, aparte de la inseguridad. La economía chilena tiene 10 años sin crecer, desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Eso fue una de las razones de fondo del denominado estallido social de octubre del año 19, y después vino la pandemia. Bueno, una de las aspiraciones de la sociedad chilena y uno de los propósitos de las ofertas que ha hecho Kast es poner nuevamente a crecer la economía chilena. Pues bien, expulsar a 300.000 personas que están trabajando en Chile y hacer que la economía crezca son dos objetivos incompatibles. No puedes conseguir las dos cosas. Por supuesto, Chile tiene todo el derecho del mundo a regularizar las personas que entren a vivir y a trabajar en ese país. Todo país tiene derecho a hacer eso, tienen que ordenar sus fronteras, eso por supuesto es indiscutible. Otra cosa es pretender replicar la política que estamos viendo con el presidente Trump en Estados Unidos, y que es una de las banderas, por cierto, de esta derecha populista que ha surgido en Europa, donde hay una contradicción. Porque los europeos, para mantener su nivel de vida, para mantener su sistema de seguridad social, necesitan que sigan llegando mano de obra joven, que sigan llegando inmigrantes. Económicamente es una demanda, pero por otra parte hay un rechazo cultural. En Chile pasa algo similar, porque Chile es un país que para los parámetros latinoamericanos tiene un nivel de renta per cápita muy alta, y esos venezolanos y también colombianos, por cierto, es una migración colombiana muy importante, y peruanos,
Van a Chile, bueno, porque Chile es un país que repito, para los parámetros latinoamericanos, un país rico. Tiene salarios muy altos y por eso la gente se mueve hacia Chile. Por lo tanto, yo lo que quiero destacar es esa contradicción, aparte, por supuesto, del tema del respeto a los derechos humanos, el debido proceso. Pero, Edward, Chile es un país que se caracteriza por su gran apego a la legalidad, a la institucionalidad, y yo creo que ellos probablemente pongan una mano más dura, más firme en estos temas, pero no creo que el nuevo gobierno chileno se salga de los parámetros que la constitución de ese país y las leyes determinan. Ahora, ¿a dónde se habrá ido el voto de Michelle Bachelet, Pedro? ¿Para dónde crees tú que se fue? Bueno, es que mucha gente que votó por Michelle Bachelet en aquella ocasión tiene que haber votado por Kast, no hay otra. Eso es así. También aquí hay un detalle, Edward, es que la izquierda chilena impulsó una reforma para hacer el voto obligatorio. Es decir, hay un sector muy amplio, cada vez mayor, sobre todo gente joven, que no votaba en Chile. La derecha se oponía a esa reforma, se oponía a que el voto fuera obligatorio, pero la izquierda la impulsó pensando que si el voto era obligatorio, bueno, más gente iba a votar por la izquierda. Bueno, ocurrió exactamente todo lo contrario. Estos nuevos votantes que se han ido incorporando al proceso político chileno, pues han votado por la derecha. O en el caso de Parisi, que es un candidato ahí un poco ambiguo desde el punto de vista ideológico, pero gente que no tiene, muy independiente, son muchos emprendedores, muchos son autónomos, muchos dependen de su propio esfuerzo, aspiran pocas cosas del Estado, son muy críticos del sistema político, y bueno, buena parte de esa masa se movió a votar por Kast en esta ocasión. Eso me parece que es evidente. El otro dato que aprovecho a comentar, Edward, es que aquí ha ocurrido un cambio completo en el clivaje político chileno. Es decir, este no es el país de 1988, en el cual Pinochet perdió aquel referéndum con el cual pretendía perpetuarse en el poder. El 80% de los votantes chilenos o no votaron en ese referéndum o ni siquiera habían nacido. O sea, estamos hablando de otro país distinto al año 88, y bueno, aquí lo que hemos visto en estos últimos 4 años es una recomposición, un realineamiento político y electoral en Chile. Para que cerremos Chile, antes de irnos al corte, y en el siguiente corte vamos a hablar de Venezuela, de los aviones y de la flota y de todo esto que queremos también tener tu impresión y tu análisis, Pedro. ¿Cómo queda Maduro en toda esta? Petro, Maduro, Sheinbaum, es decir, una izquierda que ha atacado al presidente electo, Maduro, el mismo Gustavo Petro. ¿Cómo ves eso? Bueno, aquí ellos evidencian una enorme contradicción. Es decir, ellos son partidarios, el caso de Petro y la presidenta Sheinbaum, de dialogar con un presidente, con una persona que se robó unas elecciones, y condenan o no reconocen o se distancian de un presidente que acaba de ganar unas elecciones. Es una contradicción demasiado protuberante, particularmente en el caso de Petro. Y en el caso de México, bueno, la contradicción de un gobierno, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que cuando hay una elección en la que no quiere opinar, apela a la doctrina de la no intervención, de la no injerencia en asuntos de otros países, pero ha opinado sobre los resultados electorales en Bolivia, de los resultados electorales y políticos en Perú, de los resultados y el proceso político en Ecuador. Entonces aquí lo que vemos es un doble discurso, pues, un doble rasero. Si es de mi simpatía, lo trato con una mano de seda. Si es de mi antipatía, entonces lo califico de nazi o no lo reconozco. ¿Estará ganando la izquierda o estará ganando ya la derecha? Bueno, yo lo que veo, Edward, es que la izquierda latinoamericana tiene 3 grandes fardos encima que carga cuestas. El más notorio es Venezuela, por el impacto que ha tenido la emigración venezolana. Recordemos que buena parte de la clase media venezolana emigró, jóvenes profesionales. Esto también tiene que ver con el caso chileno. Hay una gran cantidad de profesionales calificados, de médicos, de ingenieros en Chile, que Chile necesita, pero esto también lo estamos viendo en otros países latinoamericanos. Y todos esos venezolanos que emigran son un testimonio del enorme desastre que ha ocurrido en el país. Entonces tenemos una izquierda latinoamericana que no termina de romper con Maduro,
que no termina de romper con Nicaragua, que sigue teniendo esa dependencia emocional con Cuba, y eso le pasa factura electoralmente. Lo estamos viendo país tras país, elección tras elección. O sea que esa izquierda, la izquierda latinoamericana, si sigue pegada a Maduro, pues se seca, como él ha dicho. Sí, exactamente, es al revés. No estoy diciendo que ese sea el único factor, pero evidentemente es un factor que pesa, porque en cada elección, cada vez que tú te asomas a ver un proceso electoral en cada país y hay un debate, una pregunta impelable por parte de los periodistas o por parte de los sectores que le son adversarios a los candidatos o partidos de izquierda es: ¿qué opina usted de Venezuela? Si Maduro es o no un dictador. Entonces ahí empiezan a trastabillar y se empiezan a enredar. Y entonces una gran parte del electorado de esos países, alarmados, aterrados por lo que pasó en Venezuela, por lo que ha pasado en Nicaragua, por esa interminable pesadilla que es Cuba, pues dicen: prefiero entonces votar por el mal menor. No es porque estén muy entusiasmados por estas nuevas candidaturas o estos nuevos aspirantes, sino que le tienen mucho terror al desastre que vieron que ocurrió en un país hermano, en un país vecino. Bien, hagamos una pausa para seguir conversando con el historiador, profesor universitario y columnista de Al Navío, Pedro Benítez. Hacemos una pausa y ya regresamos.